Somos tu voz. Ya está con nosotros la doctora María Montoya. Ella está al frente de Montoya Consulting, pero además es abogada experta en migración y como siempre es un gusto recibirla y conversar con usted. Doctora, ¿cómo está? Vanessa, gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos escuchan a esta hora. A ver, doctora, tratemos de aclarar un poquito el panorama. Yo voy a dejar que sea usted misma quien lo haga, porque en definitiva, ¿qué es lo que se ha suspendido? ¿El parole humanitario o los permisos de viaje para beneficiarios del parole? Porque hay mucha incertidumbre y muchas dudas. Fíjese que incluso yo tengo un amigo, él es venezolano, pero ya hace un tiempo vive en Ecuador y me decía que en este momento su proceso está en pausa. Su hermana ya hace tiempo vive en Texas, Estados Unidos. Aplicaron por la figura del parole, se lo aprobaron, pero ahora él me dice que su proceso está en pausa, está como en un limbo. Fíjate, Vanessa, primero hay que ser categóricos en aclarar la información. No existe, por lo menos de momento, tal cosa como una suspensión del alivio migratorio, que es el parole humanitario. Lo que está pasando a este momento es la suspensión de la autorización de los permisos de viaje para aquellas personas que tienen el parole humanitario aprobado. Es decir, estas personas que me acabas de comentar que están en el trámite del parole, no desconozco si les llegó el permiso o si no les llegó o simplemente están iniciando el trámite. El trámite va a seguir su curso, el curso natural de este proceso, y se va a detener para el momento en el que vayan a aprobar la autorización de viaje. ¿Por qué está sucediendo esto? Lamentablemente, la migración venezolana ha dado una fuerte, digamos que un crecimiento continuo de gente bandida buscando lucrarse con la necesidad ajena. En este sentido, se ha tenido mucha información de aquellas personas que se están proponiendo como patrocinantes o como sponsors, que la verdad es que lo que están generando es una red de trata de personas. Porque cuando estas personas llegan a Estados Unidos, que además este supuesto patrocinante le cobra un dinero para fungir como tal ante las autoridades americanas, cuando el venezolano, haitiano, cubano, nicaragüense llega a Estados Unidos, porque valga decir que la suspensión de los permisos de viaje no solamente son para los venezolanos, sino para las 4 nacionalidades que tienen como o están amparadas bajo la figura del parole. Dicho esto, estas personas contratan a alguien, porque realmente es una especie de contratación, que va a fungir como el representante de ellos ante el gobierno de Estados Unidos, y esta persona les cobra cuando llegan a Estados Unidos. En muchos casos los despojan de su identificación, de su pasaporte, los ponen a trabajar en horarios esclavizados, en una especie de esclavitud moderna donde trabajan 12, 14, 16 horas al día, de lunes a lunes, no tienen un salario provisto para las actividades que realicen y sencillamente están a las expensas de estas personas. Esto, por supuesto, que ha levantado las alarmas del gobierno americano y sencillamente están en un proceso de investigación que nada tiene que ver con los beneficiarios del parole, y quiero ser clara y empática en esto. No es que por culpa de los venezolanos, que no, tiene más que ver con la protección a la que está obligada el gobierno americano a darle a los beneficiarios de este beneficio migratorio, que con que el beneficiario en sí mismo haya hecho algo que perjudique a Estados Unidos como país. Escuchan a la doctora María Montoya, ella es abogada experta en migración. ¿Podemos recordar, por favor, doctora, qué es el parole? Y además no sé si podemos aclarar si bien, por ejemplo, se ha detectado fraude de parte de los patrocinantes, ¿qué aplica en términos jurídicos? Sí, fíjate, el parole humanitario es un alivio migratorio o un beneficio migratorio temporal. No es definitivo, lo estableció el gobierno de Estados Unidos, donde permite el viaje aéreo de venezolanos para llegar a Estados Unidos, y para ser beneficiarios de este proceso deben tener en Estados Unidos alguien que los reciba. Se les llama patrocinante o sponsor a la persona
que ofrece sus propios estados financieros para garantizar el resguardo económico de esta persona a la que va a proteger durante el tiempo que dure el parol, que son 2 años. No solamente la protección es económica, debe garantizar que el beneficiario aprenda el idioma, se emplee y cumpla con la legislación de ese país. Incluso si el beneficiario se emplea, consigue un trabajo, sigue siendo el patrocinante responsable por las actuaciones de esta persona que se ha beneficiado con este programa. No permite la escalada a otra figura jurídica en materia de regularización migratoria. ¿Qué quiere decir esto? Se vencieron los 2 años y ahora yo puedo pedir la extensión del parol, o yo puedo pedir que ahora quiero hacer otra cosa. No, dura 2 años. Al concluir, los que lo han solicitado saben que deben regresar a Venezuela o deben salir de Estados Unidos. No es el parol humanitario de momento, no es como el TPS, que han ido extendiendo en el tiempo la duración del mismo. Hemos visto que duraba 18 meses y lo han ido extendiendo 18 meses más. No ha sido así. Esto para aclarar lo que es el parol como figura jurídica. Ahora bien, con respecto a la comisión de delitos, sí, la estafa al venezolano que se encuentra no solo en Venezuela, sino pongamos que está en algún otro país, porque uno de los requisitos es que no puede estar dentro de Estados Unidos para solicitar el alivio migratorio o el beneficio migratorio. La estafa que representa para la persona que le paga a ese supuesto patrocinante. Y luego la estafa que le hacen al sistema americano, porque deben consignar estados financieros y la garantía de que tienen suficientemente techo económico para soportar una carga adicional. Algunos estados financieros han presentado son falseados, no son ciertos, no son correctos, y esa es la verificación que está haciendo el Departamento de Seguridad Nacional junto con Migración Estados Unidos. Escuchan a María Montoya, abogada especialista en migración. Yo veía declaraciones de autoridades estadounidenses, doctora, y en efecto decían que podían viajar esas personas con autorización ya aprobada y que CBP estaba trabajando con las aerolíneas para dar actualización sobre la logística a seguir. Pero había personas que, por ejemplo, tenían ese permiso, tenían cómo demostrarlo de forma impresa, pero no podían mostrarlo en digital dentro de la aplicación móvil de CBP One porque ha tenido fallas, ya no funciona como antes, y aún teniendo ese permiso aprobado, no les dejaban hacer el viaje o abordar el avión. ¿Qué hacer en caso tal de tener esa autorización de viaje de parole o bajo la figura del parole, pero no ha llegado a los Estados Unidos? Claro, pero es que estamos hablando de dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la aplicación CBP One no es para solicitar el parole humanitario. La aplicación es para solicitar las citas para ampararse bajo la figura de asilo en Estados Unidos. En todo caso, a lo que usted hace referencia es que ciertamente hay personas, porque el permiso de viaje lo reciben por correo, entonces resulta que presentan ese permiso de viaje impreso, pero no entiendo por qué o cuál es la razón que no pueden mostrar o validar el correo electrónico donde les llegó. Ciertamente en ese momento van a conseguirse con un inconveniente y es muy rápido pensar, es muy fácil pensar que puede ser que estén falseando el sistema para aprovecharse de él. No sé si me explico. Pero en todo caso se puede seguir haciendo la aplicación, haciendo la solicitud para aplicar al parole humanitario. ¿Qué hacer en caso tal de que, bueno, sí, tengan esa autorización, pero todavía no hayan emprendido el viaje a los Estados Unidos? Sí, por supuesto, van a poder seguir haciendo las solicitudes porque, repito, el procedimiento no está suspendido, sino una parte de él. Van a poder seguir haciendo sus aplicaciones. El proceso, por supuesto, que está, si ya venía demorado por la cantidad de solicitudes, en el entendido que el año pasado solamente se admitieron en un año 360,000 solicitudes, ahora con digamos que la suspensión temporal de una parte del proceso va a retrasarlo en sí mismo, pero no quiere decir que haya algún temor en hacer la solicitud.
pueden hacer la solicitud y esperar, por supuesto, el cumplimiento de todas las fases que ella presenta para su posterior aprobación. Y una persona que haya sido beneficiado con el parole en los Estados Unidos, una vez allá puede cambiar su estatus migratorio. Se lo pregunto sobre todo a propósito de ese lapso al cual usted ha hecho referencia de 2 años que ya estaría por expirar. Sí, a ver, el cambio del estatus migratorio, básicamente lo que les va a permitir, la figura del parol no lo permite porque es una protección temporal, pero no dista de poder luego yo solicitar el asilo, por ejemplo, ¿sí? Pero no es que el parol en sí mismo permita cambiar de estatus para yo, por ejemplo, solicitar una visa de residente. No existe esa posibilidad. Recordemos, por favor, doctora Montoya, qué hay que hacer para aplicar o hacer la solicitud del parole y cuál es la función de la aplicación CBP One, en qué casos se aplica o hay que hacer las gestiones por allí. A ver, dentro de la plataforma de UCSI, que es Migración Estados Unidos, inclusive la página web de Seguridad Nacional, tiene un link, hay un linkeo allí donde se hace la solicitud del parol. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo hace el beneficiario directamente. Aquella persona que es sponsor, por ejemplo, Guillermo vive en Estados Unidos y de acuerdo al índice de pobreza de Estados Unidos, él tiene unos ingresos anuales que le permiten tener o mantener una familia de 5 miembros. Y solamente es Guillermo con esposa e hijo. Y Vanessa decide irse para Estados Unidos y Guillermo se ofrece a ser su patrocinante, tiene la capacidad económica para soportar la carga, económicamente hablando, de una persona más. Él hace la solicitud, Guillermo que está en Estados Unidos, Vanessa que es venezolana, que vive o no vive en Venezuela, pero no en Estados Unidos, le resta es esperar. Guillermo hace la solicitud, a él le llega una aprobación. Luego de esa aprobación, él le avisa a Vanessa y Vanessa tiene que llenar unos formularios, básicamente con su información personal. Y posterior a esto, después de cierto tiempo, que en este momento no se están cumpliendo, porque repito, hay un pequeño retraso, hay un retraso con las aprobaciones, luego a Vanessa le llega por correo la aprobación de la autorización de viaje para que ella se pueda montar en un avión para ir a Estados Unidos. Recapitulando ya para concluir, doctora, sus recomendaciones entonces y sus reflexiones. La migración es un derecho asistido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se prevé el derecho a la movilidad. No existe tal cosa como ola migratoria o crisis migratoria. Existe la migración forzada en muchos casos y la migración electiva. No existe tal cosa como la criminalización generalizada de la migración. No podemos poner nuestro dedo acusador frente a un grupo de personas que desconocemos las razones por las cuales emigran. Y en vista de esto, una recomendación esencial es no hacer migraciones referenciales, porque en la referencia se quedan solamente con los subtítulos y no leen el fondo de cuál es la razón o cuál es el estatus real de aquella persona que les recomienda emigrar. Todas las migraciones son únicas, individuales. La decisión migratoria es personalísima. Hay mucha información en internet, lo que pasa es que hay que buscarla de o portales validados o abogados especialistas en la materia, o en el caso de ustedes, profesionales del periodismo responsables que atiendan información que puede ser validada. Gracias, doctora, como siempre, por estar con nosotros. Un gran abrazo y cuídese mucho. Igual para ustedes. La doctora María Montoya, abogada especialista en migración. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.